a más edad, mayor riesgo, por ejemplo, de un síndrome de Down, pero también hay otros síndromes que se dan que incluso generan, por ejemplo, no nacen, pero generan abortos. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidad de aborto por estos errores genéticos que se hacen en la misma generación del intercambio de la información genética. Entonces, esto provoca de alguna manera pues que exista más infertilidad, que existan más abortos y que no puedas llevar a un bebé sano a casa. Bienvenidos a Vibes de Mujer, gracias por acompañarnos en esta ocasión, porque en este episodio vamos a tocar un tema que actualmente pues lo hemos escuchado cada vez más fuerte y más parejas y mujeres que se enfrentan a problemas de infertilidad. Y es por esto que el día de hoy me acompaña aquí en el estudio el doctor Jorge Michel, especialista, ginecólogo, especialista también en fertilidad, y vamos a platicar de este tema que seguramente muchos nos estamos preguntando por qué es que actualmente hay tantos problemas con la fertilidad. Doc, bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Oye, Doc, antes de arrancar con este tema y de compartir toda la información que traes preparada para nosotros, presúmenos tu currículum, por favor, porque no por algo te tenemos aquí. Muchas gracias. Fíjate que yo hice medicina en la Universidad de Guadalajara, después hice ginecología aquí en Guadalajara también. En Madrid hice una maestría en reproducción humana para el tema de especializarnos en todo lo de reproducción asistida. Tengo una maestría en bioética en la Universidad de Anáhuac de México. Y bueno, tengo 20 años haciendo todo esto de reproducción. He tenido cargos importantes en el Colegio de Ginecología de Jalisco, pues ya fui presidente hace 12 años. Y actualmente soy el secretario general de la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción. Wow, Doc, no, pues muchas felicidades por toda esta carrera. Y Doc, a ver, dime, ¿por qué es que ahora nos enfrentamos a más problemas de infertilidad que antes? Fíjate, Laura, que el problema que estamos enfrentando, uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando es el cómo la sociedad está aplazando la fertilidad o la maternidad. Hoy las mujeres requieren, o al entrar en el mercado laboral les está implicando el poder posponer un poco los proyectos de ser madres, y esto, bueno, implica que a mayor edad es menor la posibilidad de lograr un embarazo. Aunado esto a que tenemos tecnología donde nos estamos dando cuenta de cómo podemos diagnosticar esta infertilidad, pues de alguna manera esto nos está dando la pauta para hacer más diagnósticos. Aparte, a la gente hoy ya no le da tanta vergüenza el decir no me puedo embarazar. Anteriormente, con nuestros abuelos, incluso con nuestros padres, pues el ser infértil incluso se podía considerar un castigo divino, y esto implicaba pues que la gente no lo anduviera platicando. Y bueno, puede ser eso junto con pues muchas cosas que nos estamos enfrentando como disruptores endocrinos, desde lo que nos comemos, lo que bebemos, lo que fumamos, lo que hay en el ambiente, pues son muchas de las causas que podemos ir desglosando. Oye, Doc, bien lo dices, ¿no? Hace unas décadas, en los 20, pues la mayoría de las mujeres ya tenían hijos, ¿no? Actualmente muchas mujeres deciden esperarse por tener una carrera, por decidir viajar, por no apresurarse a una decisión de casarse a lo mejor en la década de los 20, sino esperarse hasta los 30, y de ahí pues a lo mejor con la pareja dices hay que disfrutar unos años, ya los niños más adelante, y sí, como bien señalas, hay mujeres que a lo mejor a partir de los 35 o más pedos a los 40 a lo mejor están decididas a iniciar con esta etapa de la maternidad, y hay mayor conciencia en esta decisión que antes era, ay, pues los que Diosito me mande, ¿no? Y si a los 20 empecé a parir, pues a los 30 ya llevo 15 y pues Diosito me los mandó, ¿no? Claro, digo, al final el mismo sistema económico nos está llevando a esto, Sí. porque hoy tener un hijo probablemente resulta muy caro, porque todo el mundo quiere tener a sus hijos en la mejor escuela, quiere en el mejor hospital, y de alguna manera pues esto implica un costo importante, una inversión importante, que luego de repente dicen, no, pues me voy a esperar porque primero voy a invertir en viajar, en seguirme preparando, en seguir haciendo mis cosas, y de ahí poder ya después generar la oportunidad de tener un hijo, ¿no? Entonces hoy las parejas piensan en tener 1 o 2 hijos, o incluso hay un estudio muy interesante, un estudio social que se hizo aquí en México. Una tercera parte de las mujeres en la etapa de los 20 años de edad que se entrevistó, una tercera parte dice que no quiere tener hijos. Entonces, de repente, pues esto implica situaciones donde pues está cambiando la perspectiva del tener hijos, ¿no? Claro, ha cambiado todo ese tema de tener hijos, e incluso, como lo dices tú, mujeres que dicen no quiero tener hijos, o mujeres que dicen
no necesito una pareja para tener Claro, hijos. por Esa es supuesto. la otra Esa vertiente, es la ¿no? otra vertiente, sí. Pero fíjate que es algo bien interesante, un fenómeno interesante, porque luego esa tercera parte, también sale en el estudio, esa tercera parte que dice no quiero tener hijos, luego 2/3 partes de esa tercera parte se arrepienten y dicen sí quiero tener, pero a veces los quieren tener ya cuando tienen 40 y tantos y a veces les cuesta trabajo. Oye, Doc, el tema de la edad, bien lo señalas, que es uno de los factores más importantes. Entonces, ¿cuál sería la edad ideal en la mujer para tener hijos? Fíjate, Laura, que esta es una pregunta que me hacen constantemente cuando me toca ir a foros de este tipo, y es difícil de responder, siempre les digo, es muy difícil responder porque Ideal biológicamente, la edad ¿no? ideal biológica está entre los 20 y los 25, porque es donde están mejor tus óvulos, donde tienes menor posibilidad de tener abortos, donde tienes una mayor posibilidad de embarazarte. Pero si hoy pones a una persona de 20 a 25 años de edad, pues apenas está terminando su carrera. Hoy el sistema te implica que estudies más tiempo, ya tienes que tener una maestría, ya tienes que tener un doctorado para poder competir en los mercados, que esto hace que, pues obviamente aplaces el tener hijos. Entonces, psicológicamente, económicamente, socialmente, pues probablemente la edad ideal está arriba de los 30, pero ya en la parte física ya no es lo mismo. Entonces, aquí hay una injusticia tal vez en esa parte para la mujer. Pero, ¿qué es lo que pasa, Doc? O sea, ¿cuál sería como la diferencia entre tener hijos en los 20 y en los 30? O sea, ¿la calidad de los óvulos es diferente o te cuesta más trabajo? O sea, ¿cuál es como la diferencia entre tenerlos en los 20 y los 30 de década? Como decían allá en mi pueblo, ambas dos. Ok. Ambas dos. Aquí es importante considerar que la mejor calidad de los óvulos va a estar entre los 20 y los 25 años de edad, ¿no? Entonces, hay que recordar que la mujer nace con un conteo de óvulos específico para toda su vida. Y esto se va perdiendo conforme va avanzando. O sea, ¿no vas generando más óvulos? O sea, con los que naciste ya Con son los que tienes? naciste son los que tú tienes y Ok. los vas gastando. Haz de cuenta que tú tuvieras un fideicomiso, yo así les explico a mis pacientes, y tienes la oportunidad de utilizar 400 óvulos por mes. Y los utilices o no los utilices, se van a perder. Al final, tú vas a utilizar un solo óvulo durante el mes. Normalmente la mujer va a ovular un solo óvulo y los otros 399 se van a perder. ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues al final tú tomes anticonceptivos, no tomes, te embaraces, no te embaraces, todo, cada mes vas a perder esos 400 óvulos aproximadamente. Es un cálculo más o menos aproximado para cerrarlo en un número, ¿no? Entonces, al final, conforme van avanzando, pues va envejeciendo esa calidad de los óvulos a todo lo que nos vamos enfrentando entre el envejecimiento, pues esa calidad hace que también la calidad de los embriones sea diferente. Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, uno de los problemas más comunes que nosotros conocemos en cromosomopatías, que hay que recordar que los cromosomas es lo que va a dar nuestro ser, ¿no? Del cómo somos tal cual, ¿no? Es la información genética que nosotros tenemos. Entonces, el óvulo tiene 23 cromosomas y el esperma tiene otros 23 cromosomas. Entonces, esos cromosomas, al unirse, pues dan a un ser humano. Pero a veces hay algún fallo en los cromosomas y puede haber enfermedades cromosómicas como las trisomías. La más común es la trisomía 21, por ejemplo, un síndrome de Down. Ujú. Y para que tengan una idea, que eso es de lo más común que nosotros llegamos a ver en vida, una mujer que tiene entre 20 y 25 años de edad, la posibilidad de tener un niño con un Down, con un síndrome de Down, va a ser sin tener el antecedente en familia, o sea, que sea de nuevo, que aparezca nuevo. Esto nos habla de 1 en 2,000 casos, por ejemplo. 1 en 2,000 embarazos. Cuando llegas a los 30, esto empieza a ser a 1 en 1,500. Cuando llegas a los 35, esto empieza a ser 1 en 300. Wow. Cuando llegas a los 40, empieza a ser 1 en 100 y conforme vas avanzando, si llegas a los 45 puede llegar a ser 1 en 10. Entonces, si te fijas o si se fijan, a más edad, mayor riesgo, por ejemplo, de un síndrome de Down, pero también hay otros síndromes que se dan que incluso generan, por ejemplo, no nacen, pero generan abortos. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidad de aborto por estos errores genéticos que se hacen en la misma generación del intercambio de la información genética. Entonces, esto provoca de alguna manera pues que exista más infertilidad, que existan más abortos y que no puedas llevar a un bebé sano a casa.
Oye, y además, toda esta información que tenemos actualmente, pues también ayuda mucho a que las personas puedan tomar decisiones, ¿no? Y como bien lo decías, hace tiempo, pues hablar de esto era, o sea, tabú, ¿no? O sea, ¿cómo? Y más en las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Porque el hombre, pues, muchas veces eran infértiles y ni siquiera se daban cuenta, ¿no? O sea, ni siquiera tenían idea. Pero las mujeres sí era como este tabú de, ¿cómo voy a decir que soy infértil? Entonces, nadie se va a querer casar conmigo, nadie va a querer ser mi pareja porque, pues, digo, también el papel de la mujer ha cambiado en la sociedad actualmente, ¿no? Pero sí era un tema tabú y gracias a toda esta apertura y este cambio que ha habido en las generaciones y todo, ya es un tema donde realmente las mujeres y las parejas le dan la importancia, se acercan con los especialistas y estaríamos entonces hablando de que esta decisión de tener hijos no la tendríamos que tomar o visualizar de un día para otro, ¿no? O sea, sí tendríamos que como que ir más preparados a decir, si yo quiero tener hijos más adelante, tengo que empezar a ver qué onda con este tema, ¿no? Creo que das en un punto clave porque al final uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica, no nada más en México, sino en Latinoamérica, es la falta de planeación de embarazos. Ha ido cambiando, pero hoy se calcula que el 70% de las parejas no planea sus embarazos. No quiere decir que no los quieran. Es la típica paciente que llega a mi consultorio y dice, doctor, ya estoy embarazada. Ah, qué bueno, felicidades. Oye, ¿ya lo estaban buscando? No, pero ya nos lo mandó Dios. Entonces, pues ya, está bien. Ya estamos casados, ya somos una pareja estable. Qué bueno que nos lo mandó. Pero esto te habla de una no planeación de un embarazo. Entonces, esto implica pues un mayor riesgo de muchas cosas, ¿no? Porque no están tomando ácido fólico, porque no se están suplementando adecuadamente, a lo mejor porque no entran al embarazo con el peso ideal. Y bueno, todo esto implica riesgos de complicación en el embarazo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer hincapié? Y eso es algo que a mí me gusta mucho decirlo cuando estoy en alguna entrevista. Tenemos que hacer que nuestra población se tome conciencia de que si se quiere embarazar, como lo decías tú, pues tiene que planearlo, o sea, tiene que saber cuándo es el límite donde puede tener mayor riesgo para embarazarse, qué es lo que puede pasar si decide aplazarlo, si hay, que obviamente lo hay, cómo puedes incluso preservar tu fertilidad y cómo puedes tener la mejor estrategia para poder tener esos hijos sanos. Oye, Doc, lo acabas de decir, ¿cómo preservar la maternidad? Porque a lo mejor, si estás en los 20 y dices, sí, yo soy consciente, ya a lo mejor ya estás casada, no casada, tienes pareja, lo que sea, y tú dices, sí, yo quiero ser mamá en mis 30 y muchos, 35, 36, ¿cómo el día de hoy a mis 20 puedo empezar a organizarme para llegar a esa meta? O sea, ¿qué opciones hay? O sea, no es nada más decir, voy a esperar. Yo he escuchado por ahí algo de congelar los óvulos. ¿Esto lo puedes empezar a planear desde tus 20 para asegurar una maternidad a finales de tus 30? Claro, yo creo que la información es poder. Al final, uno de los grandes tabús que ha existido también en nuestra sociedad es el hablar de el ir al ginecólogo. Sí. Si tú me preguntas, ¿cuándo es el momento ideal para que la mujer vaya con el ginecólogo? Pues el momento ideal para que vaya con el ginecólogo es cuando le baja por primera vez. Entonces, a partir de ahí tienes que tener un ginecólogo que te informe, porque muchas veces la mujer tiene la idea de, voy al ginecólogo o porque me voy a hacer un Papá Nicolau o porque estoy embarazada. Fuera de ahí, o porque tengo alguna infección, pero fuera de ahí no es como que, oye, le voy a ir a preguntar a ver cómo planear mis hijos. Eso es rarísimo que la gente lo haga. Ya lo empiezan a hacer, pero es muy raro que la gente lo haga. Entonces, el ginecólogo tiene la obligación, el ginecólogo tiene la obligación de informarte cómo está tu reserva ovárica, cómo se encuentra. Hay pacientes, por ejemplo, que desde edad temprana les diagnosticas endometriosis, les diagnosticas ovario poliquístico. Esos son pacientes que sabes que pueden tener problemas para embarazarse y son pacientes que tienen que tener la información de, oye, a ver, puede ser que te cueste trabajo embarazarte. No quiere decir que no te vayas a embarazar, pero puede ser que te cueste trabajo embarazar. Tienes que tener información de que a lo mejor hay que preservar tu fertilidad, porque la paciente luego se asusta cuando le dices, no, pero es que yo ni siquiera me quiero embarazar. Y luego a veces cuando van con la mamá, no, claro, ¿por qué le está hablando de eso? ¿No? O sea, si mi hija ni tiene relaciones, ¿no? O sea, son como cosas que tienes que considerar a la hora de darle la información y tienes que ser veraz con esa información, tienes que ser cuidadoso obviamente al momento de dárselas, pero yo creo que sí es importante el podérselas dar a las pacientes, porque luego la andan buscando en otro lado que a lo mejor no es la información correcta, y bueno, esto te da o te lleva a cometer errores donde dices, no, pues yo puedo tener hijos cuando yo quiera, pues luego te das cuenta que no. Entonces, al final, toda paciente, por ejemplo, que acude a mi consultorio, siempre se le hace un Papá Nicolau si es una de las situaciones por las que va.
se hace su Papá Nicolau, se hace un ultrasonido donde podemos ver cómo se encuentran tus ovarios, cómo se encuentra su matriz y de acuerdo a eso poder pensar, sobre todo en la paciente que está en edad reproductiva, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy viendo que a lo mejor tienes un mioma o yo estoy viendo que a lo mejor pudieras tener endometriosis o estoy viendo que tienes ovario poliquístico y de ahí poderles orientar a cómo pueden planificar sus embarazos, no en el momento, pero a largo plazo, porque luego te encuentras también al ginecólogo o al ginecólogo alarmista que les dice, no, es que no te vas a poder embarazar, ponte a embarazarte ahorita y le dicen, oye, pero ni novio tengo, ¿no? O sea, al final es como que, ¿qué hago, no? Entonces se alarman y bueno, ya seguramente te ha tocado escuchar alguna historia de terror de ese tipo. Oye, Doc, entonces, ¿cuáles serían como las primeras indicaciones o las primeras como señales que habría que revisar si pues quieres tener hijos y no lo has logrado? O sea, como si ya estás en este punto en el que dices, yo quiero ser mamá, queremos ser papás como pareja, pero no lo hemos logrado. ¿Cómo puedes decir, estoy teniendo problemas de fertilidad? ¿Cómo lo pones así en un de sí, ok, sí, ok, sí, ok? Mira, lo primero que tienes que pensar es que si tienes un año, Ajá. 12 meses, tenido relaciones sexuales frecuentes, que no, y frecuentes vamos a hablar 2 veces por semana, porque luego de repente llegan al consultorio y dicen, no, doctor, es que no puedo embarazar. ¿Y cuántas veces tiene relaciones por semana? No, doctor, pues tenemos una cada mes o cada 2 meses. No, pues a lo mejor no se va a poder embarazar o tiene que hacer la tarea, ¿no? Pero si tú tienes relaciones frecuentes, al menos 2 veces por semana, durante 12 meses sin un anticonceptivo y no te has embarazado, tienes un problema de fertilidad. Ojo, es bien importante porque luego la gente dice, no me estoy buscando embarazar, pero si no tienes ningún método y tienes relaciones sexuales frecuentes y no te has embarazado, es un problema de fertilidad. Pero, y ahí un red flag. Exactamente. Como no lo estás buscando, no lo tomas en cuenta. Pero hay mujeres que no usan anticoncepción y dicen, no, pues ya no me estoy cuidando. No lo estoy buscando, pero si llega bueno, pero luego de repente si llega bueno, pasan 3 años y, oye, ¿y por qué no te ves? No, pues es que no lo estaba buscando. Pero pues si no tenías anticonceptivos y esto, entonces, nuevamente, 1 año sin anticonceptivos con relaciones sexuales frecuentes y no te has embarazado, ese es un problema o es un tema de fertilidad. 2, si tienes una paciente que tiene diagnosticado endometriosis, que tiene diagnosticado ovario poliquístico, que es una paciente irregular, que es una paciente que tiene problemas de tiroides, que es una paciente que tiene problemas de prolactina, que tuvo una cirugía ovárica, o por ejemplo que su pareja tuvo un problema de varicocele, esas pacientes, si en 6 meses no se han embarazado, tienen que buscar ayuda. O sea, el rango es menor. Es menor. O si tienes más de 35 años de edad, la mujer, y no se ha embarazado, en 6 meses es una paciente que tiene que buscar ayuda porque probablemente está cursando con un problema de fertilidad. Y entonces, si tienes más de 35 y te esperas 1 año o 2, pues vas a llegar conmigo a los 37. Y es bien importante que busquen a un especialista en fertilidad, porque luego van con su ginecólogo general y muchas veces el ginecólogo no tiene las suficientes herramientas para poderles hacer el diagnóstico y le dicen, no, pues ya te vi tus ovarios, tu Papá Nicolau está, pues tú sigue haciendo la tarea a ver cuándo toca, ¿no? Y la verdad es que no es así. No, y ahí ya estamos hablando de que entonces estás peleando contra el reloj y pues ya no tienes tanto margen como para decir, me sigo esperando, Correcto. me sigo esperando. Hay que tomar acciones. Hay que tomar acciones, hay que tomar diagnósticos y sobre todo no hay que tener vergüenza de decir, no me estoy embarazando. O sea, hay que acudir con el médico porque luego hay situaciones complicadas donde te llegan pacientes que yo he tenido que tienen 15 años buscando un bebé y no habían ido al ginecólogo y resulta que ya tienen 45 los dos. Uf. Entonces tú dices, pues ahí sí no puedo hacer mucho, ¿sabes? Entonces aquí son situaciones donde nosotros tenemos que tratar de resolver de manera temprana este tipo de problemas. No, Doc, y en muchas ocasiones a veces uno lo piensa de, pues si ya tuve el primero, pues el segundo, el tercero, los que quiera tener sin problema. Te hablo desde mi historia personal. Yo el primer embarazo sin ningún problema me embaracé. Pasó un tiempo, nos quisimos volver a embarazar, el segundo no lo lograba. Yo ya tenía un diagnóstico de endometriosis, pero pues a lo mejor no habíamos ligado ese tema, o por lo menos el doctor con el que estaba acudiendo en ese momento, de que no me podía embarazar porque tenía la endometriosis. Entonces, yo tuve que solucionar el problema de la endometriosis junto con otro especialista para poderme embarazar de mi segundo hijo. Pero yo decía, pues si ya tuve uno, pues obvio voy a poder tener un segundo. Ni por aquí me cayó el 20 de tenía que ir con un médico de fertilidad porque ya había tenido una hija. Sí, por supuesto, al final muchas veces damos por hecho muchas cosas y
Y luego también es cierto que tenemos esa cultura, y por ahí incluyo a mi madre, la que le mando un saludo, que dice, no, yo no voy al doctor, pero luego me encuentra algo. ¿Para qué quieres que me encuentre algo? No vaya a Y ser. no vaya a ser, no, si yo me siento muy bien. Entonces, muchas veces por eso ni siquiera van al ginecólogo, ¿no? Entonces, esa es una situación que tenemos que considerar, y tenemos que tener muy claro que a pesar de que hayas tenido un hijo, si no te embarazas y pasa ese tiempo que ya les dije, 1 año, o si tienes más de 35 o 6 meses, pues tienes que acudir al especialista en reproducción para saber qué está pasando. O sea, no todas las pacientes se tienen que resolver en una técnica de alta complejidad como podría ser in vitro. Ujú. Muchas veces a lo mejor no estás ovulando hasta por estrés, y te damos tratamiento y con eso tienes, pero hay que analizar caso por caso qué es lo que pasó. Ahorita comentabas de la endometriosis y de los miomas. ¿Cómo es que afecta tanto la endometriosis como los miomas a que puedas tener hijos? Mira, por ejemplo, la endometriosis afecta de varias maneras. Uno, puede ser que se obstruyan las trompas, y ya en el momento que se obstruyen las trompas es imposible que tengas hijos de manera natural. Tendrías que tenerlos por medio de una in vitro. Y eso porque el mismo tejido, la endometriosis es un tejido que se encuentra fuera de su lugar. El endometrio es la zona donde se implantan los bebés en el útero. Entonces, por alguna razón que se desconoce, ese tejido se encuentra fuera del lugar y genera una menstruación. Muchas veces puede estar en las trompas y puede generar menstruación y genera adherencias, y eso es que se obstruyen las trompas. Cuando está en el ovario, puede generar destrucción del ovario y puede generar que la calidad de los óvulos sea peor. Entonces, esto también implica que la paciente no ovule y que genere que obviamente tenga infertilidad. Obviamente el dolor pélvico crónico, que le puede generar también a la paciente, pues es no tener ganas de tener relaciones sexuales, y pues esto implica que no se embaracen, y de alguna manera pues todo esto puede generar. ¿Qué puede pasar con los miomas? Los miomas, sobre todo los miomas que se encuentran en la parte del medio del útero donde se implantan los bebés, que es el endometrio. Cuando está localizado ahí, pues lo que pasa es que o no permite que se implanten, o si se implantan, genera una alteración que hace que esa implantación sea inadecuada y que se pueda perder, que incluso ni siquiera te des cuenta que estuviste embarazada. Y esto, bueno, de alguna manera, pues hay que retirar la endometriosis, o hay que retirar el mioma, o hay que tratar la endometriosis de manera médica. Bueno, cada paciente es completamente diferente, y de acuerdo a eso, pues poder buscar cómo se pueden embarazar. ¿Hay pacientes que tienen endometriosis o que tienen miomas y se pueden embarazar? Sí, lo pueden lograr sin ningún problema muchas pacientes, pero tenemos que tener en cuenta que si existe ese diagnóstico, pues hay que estar con la lupa ahí viendo a ver qué es lo que se puede hacer. Claro, yo ahorita te comentaba de ese tema de la endometriosis porque efectivamente lo viví, ¿no? Y yo cuando tuve a mi segundo hijo, lo primero que me dijeron fue, si vas a pensar en un tercero, hazlo lo más pronto posible, digo, en un tiempo razonable, ¿no? Me dijeron, al año, año y medio empieza a buscarlo para que no vuelva a avanzar tu endometriosis y lo puedas lograr. Y sí, lo comprobé. Al año de que nació mi segundo hijo, me pude volver a embarazar sin ningún problema a comparación del primero al segundo, que sí tuve que pasar por un tema de una salpingografía, operarme y todo para destapar las trompas y poderme embarazar. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, para mí fue sorprendente porque yo como mujer nunca pensé que podías tener problemas en el segundo o tercer embarazo. Si ya el primero fluyó, pues el segundo y el tercero pues vienen también, ¿no? Fluya, dicen. Sí, sí, sí. Nunca lo piensas. Fíjate que, o sea, definitivamente lo que tú dices son casos de todos los días en el consultorio, y al final, al tener un diagnóstico de este tipo, tienes que estar pendiente. O sea, hay que estar pendiente. No quiere decir que no te vayas a embarazar, pero hay que estar pendientes de qué está pasando, cómo va evolucionando la enfermedad, porque a veces estás asintomáticos, a veces no sientes nada y dices, pues, ay, me dijeron que tenía, pero me da igual, ¿no? Y entonces, este tema, pues hay que tenerlo un poco. No, o a veces también nos acostumbramos a vivir con dolor, o sea, pues es normal que sangremos mucho, pues sí, así es. Es normal tener unos cólicos infernales que me tumban en la cama durante un día, pues sí, así es normal, así soy. Así, No es normal. Claro. Sí, eso claro que no es normal. Eso es importante. Por eso es que yo les insisto que la primera consulta tiene que ser cuando la mujer empieza a menstruar, porque ahí le tienes que platicar al adolescente cómo tiene que ser su menstruación, porque si tú te esperas a lo que le dice la abuela, a lo que le dice la mamá, que a ella le dolía, pues a ella también le va a doler, y que también le dolía a la abuela, y que ya es hereditario, y que así son su familia, y así se queda la gente. O sea, normalizas cosas que no deberían de ser normales. Hace un momento te lo planteaba, pero por ejemplo, para las mujeres que sí buscan el tema de una maternidad y dicen, yo ahorita no voy a tener hijos porque mi proyecto de vida es y yo quiero llegar a ser mamá a los 30 y pico, el congelar los óvulos, ¿cómo es? ¿Para quién aplica?
¿Cómo llegas a esta decisión y cómo haces este proceso? Fíjate que esa es una pregunta que creo que hoy está muy en boga, por lo que ya platicábamos del aplazamiento de la fertilidad, y que no nada más hay preservación de la fertilidad social, que es como este tema que estamos platicando, donde la mujer por temas de trabajo, por temas de que quiere viajar, quiere aplazar su fertilidad. Eso se llama congelación de tipo social. Pero también está la preservación de fertilidad por enfermedades, como el cáncer, como la endometriosis, como problemas reumatológicos donde reciben tratamientos tan fuertes, inmunomoduladores, que pueden dañar la reserva ovárica. Entonces, es muy importante esto que te pasó a ti. Si a alguien te hubiera dicho, oye, te puede pasar esto, hay que congelar óvulos, Claro. porque obviamente no sabemos qué puede. Digo, tuviste la oportunidad de tener 3 embarazos, pero no todo el mundo tiene esa dicha. Al final, muchas pacientes ni siquiera se pueden embarazar porque ya se destruyó tanto su ovario, ya la sometieron a tantas cirugías, pues que ya no tienen más que tener hijos por medio de una donación ovular. Entonces, este tipo de situaciones nos representa una buena oportunidad, un nicho de oportunidad para preservar la fertilidad. ¿Cómo es? Bueno, al final, yo creo que tienes que tener la información de pensar si de aquí a, tú debes decir, yo tengo 25, la edad ideal para congelar está entre los 25 y los 32 años. Ok. Si tú dices, si yo tengo 25, si de aquí a 5, 6 o 7 años no voy a tener un hijo porque no está en mi cabeza, porque quiero hacer, viajar, lo que tú quieras. Es una paciente que tiene que pensar en congelar óvulos, ¿no? Porque al final es una paciente que no sabe qué va a pasar, ¿no? Una paciente que tiene endometriosis, una paciente que tiene problemas como lupus, como artritis reumatoide, son pacientes que también tienen que pensar, incluso sus reumatólogos tienen que orientarlos a congelar óvulos. Hoy estamos también con un aumento de cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama hoy se está viendo frecuentemente en mujeres menores de 40 años de edad y más de la mitad de ellas no tienen su paridad satisfecha o incluso ni siquiera tienen hijos. Y tú les preguntas y dices, sí quiero tener hijos, pero pues quiero curarme del cáncer, ¿no? Claro, Obviamente. Pero el oncólogo no lo ve y dice, no, pues vamos a darte quimioterapia y ya, y le dan quimioterapia y... O sea, y puedes congelarlos, o sea, si te Antes de- detectan cáncer, o sea, si el día de hoy te dicen, tienes cáncer de mama, esperemos nadie de los que nos esté viendo esté con ese diagnóstico, pero si te lo dicen, tú puedes, antes de empezar tus quimios, congelarlos, o sea, no hay ninguna afectación ahí con el hecho de que tú ya tengas el cáncer Para con el nada, tema de los para nada, óvulos. porque no te va a pasar nada. Como el tema de los óvulos, el tratamiento, que era lo que iba, dura 15 días el tratamiento más o menos, pues no afecta, no te retrasa el retrasar 15 días el tratamiento de oncológico, no te va a cambiar el pronóstico de ese cáncer. Y sí te va a cambiar el pronóstico reproductivo porque al final te puede dar la oportunidad de tener un bebé. Y obviamente, pues imagínate una mujer que tiene cáncer de mama, que no ha tenido hijos, tiene que tener, que de repente pensamos en cáncer y pensamos en muerte. Y te dicen, no, mira, vas a salir adelante. Pues imagínate la depresión que puedes tener, todo el proceso cuando un diagnóstico de estos. Y algo que te puede ayudar a salir adelante es decir, mira, yo quiero tener un hijo y voy a tener mis óvulos. Y eso es algún aliciente que puedes tener en muchas mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones creo que es importante el poder tener la información relacionado a todo este proceso, porque te da la pauta, pues, para poder saber que existe esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Al final, lo que tenemos que hacer es generar que tus ovarios, en lugar de producir un solo óvulo, produzcan más óvulos. En este caso, lo ideal es entre 8 y 15 óvulos, y lo que hacemos es que crezcan, tratar de que crezcan al mismo tiempo, y ya que están listos la mayoría, los vas a sacar en un procedimiento quirúrgico. Tienes que sacarlos vía vaginal, no tienes que abrir, tienes que sacarlos vía vaginal por aspiración. Y lo que hacemos una vez que salen, vemos los que están maduros y se congelan en nitrógeno líquido, se llama, a menos 196 grados. Y esto ahí lo puedes dejar tú suspendido. O ¿Por cuánto tiempo da? hay un caso anecdotario actualmente que de unos óvulos de 20 años congelados tuvieron bebés. Wow. Entonces quiere decir que O sea, en serio, 20 Claro. años pueden estar congelados y los niños obviamente no perfectos. esperamos que una mujer de 40 años que congela quiera tener hijos a los 60, ¿no? Pero al final los hijos perfectos y todo sale bien. Entonces, es una buena opción porque al final lo ideal es que trates de aplazar la fertilidad, pues a lo mejor 4, 5, 6 años, Ujú. que tengas el poder de decisión
y que no sea así como que, oye, se me está yendo el tren, que era algo que pasa comúnmente, se me está yendo el tren, me voy a embarazar el primero que pase, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también las puedes planear y eso te da la información y te da el empoderamiento de la mujer. Ahora, Doc, otra parte importante de esto, el tema de congelar óvulos, ¿es algo que está al alcance de todos o es algo que es realmente costoso? Porque creo que muchos cuando escuchan, tengo problemas de fertilidad, tengo que ir con un médico de fertilidad, un in vitro y todo, híjole, pensamos en el simbolito de pesos y decimos, a lo mejor no voy a tener el acceso a eso porque son muy costosos los tratamientos. Fíjate que creo que es una inversión importante, pero al final te puedo decir que muchas veces inviertes esa cantidad de dinero en una bolsa, inviertes ¿En esa un cantidad carro? de dinero no, deja de eso, un carro, o sea, un carro no, una bolsa, un viaje a lo mejor de 4 o 5 días a una playa aquí en el país. O sea, realmente no es tan caro como la gente se lo imagina. Depende de cada caso, depende de la cantidad de medicamento que se lleve, pero la realidad es que no es tan caro. O sea, congelar óvulos te puede salir, dependiendo de la paciente, te puede salir entre 70,000 pesos, 100,000 Ok. pesos, y mantenerlos congelados, pues te puede salir más o menos en unos 5 o 6,000 pesos anuales después de que los congelaste. Entonces, realmente, si lo ves en un número, pues a lo mejor si lo ves en un número y dices, pues tenerlos ahí a la mano, pues a lo mejor no es como que todo mundo los pueda tener a la mano, pero sin embargo, si lo ves como una inversión a largo plazo, pues por supuesto que te va a salir barato el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cómo lo veas. Okay. Sí, no, ya con esto nos diste otro margen. Yo pensaría que a lo mejor era algo mucho más costoso. La verdad, ahorita Claro. con las cifras que nos diste sí me sorprende porque, ok, sí, aunque es una cifra elevada, pues es algo que a lo mejor si te organizas con tiempo, meses, guardaditos, lo logras, ¿no? Por supuesto. Porque además esto no entra por un seguro de gastos médicos privado. No entra por un seguro de gastos médicos privados porque desgraciadamente los seguros de gastos médicos no tienen catalogada la enfermedad como la infertilidad como enfermedad, o no les interesa pues tenerla catalogada como enfermedad, y una de las exclusiones de la prácticamente mayoría de las pólizas es no se pagan tratamientos de fertilidad ni sus complicaciones. Wow. Doc, otras de las causas que podrían derivar que no podamos tener hijos las mujeres, lo comentabas al principio de este episodio, temas de cosas como alimentación, como químicos, también nos afectan a ese grado de decir, no me puedo embarazar, a lo mejor por lo que como, por las cosas que utilizo, los químicos, ¿también nos afectan? Sí, por supuesto. Al final, tanto a hombres como a mujeres, por ejemplo, estos se llaman disruptores endocrinos. El bisfenol A, por ejemplo, ¿Qué es eso? que es el BPA, que lo has visto seguramente. Al plástico, el que le dicen, plástico, el BPA. bueno, lo he visto en los toppers, ¿no? Que luego dicen, de BPA. sí. Es impresionante. Esta es una de las conferencias que a mí me gusta impartir, hablar de disruptores endocrinos en infertilidad. El BPA, por ejemplo, los falatos que están en los perfumes, en los maquillajes de las mujeres, hay maquillajes y perfumes tóxicos que la mujer se pone y no se da cuenta, que el hombre se pone y no se da cuenta, ¿no? La contaminación que hay alrededor de donde estamos viviendo, pues en el medio ambiente. El fumar, por ejemplo, fumar te disminuye la posibilidad de embarazo hasta la mitad o sea, el 50%. Eso si la mamá es fumadora. Si la mamá es ¿Y si el papá es fumador? más o ¿A menos, poco? disminuye la calidad espermática, por supuesto. Entonces, ese tipo de situaciones, a ver, no quiere decir que no se embaracen, pero si tú vas sumando esto, ¿no? De que le doy tengo en a mi marido le doy la comida en el topercito de plástico, que no sé si es libre de BPA o no, pues si no dice que es libre de BPA, normalmente va a tener. En el bote de yogur, que lo rellené de frijoles. Correcto. Entonces, ese tipo de situaciones, pues genera la exposición a tóxicos que normalmente decimos, pues es el día a día. Y eso te está exponiendo a tóxicos, ¿no? Entonces, es muy común también el uso de insecticidas, que dicen, no pasa nada. Sí, ¿cómo no? Claro que pasa. Entonces, ese tipo de situaciones nos están exponiendo en el día a día. ¿Qué otra cosa puede ser? Sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y obesidad hoy es una pandemia general en el mundo y sobre todo en nuestro país. Hoy se calcula que el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, la población mexicana adulta. Pero si nos vamos a los niños,
pues el 50% de los niños y las niñas tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, estamos hablando que viene un país con una herencia de sobrepeso y obesidad muy grande, y esto, el sobrepeso y la obesidad te pueden disminuir hasta en el 30% la posibilidad de embarazarte. Entonces, pues fíjense cómo de repente hay cosas que están alrededor, o sea, no necesitas tener una enfermedad y que lo que te está generando, lo que te estás exponiendo. No, claro, pero si le vas sumando como factores que pues a lo mejor nosotros no sabemos, ¿no? A lo mejor fumo, a lo mejor sobrepeso, No lo que haces dices tú, ejercicio. no hago ejercicio, los maquillajes, Los maquillajes, o sea, vas sumando la probabilidad de no poder lograr embarazarte con cosas que ni por aquí te pasan. Claro, claro. Y si por ahí tienes alguna enfermedad como endometriosis, como ovario poliquístico, bueno, pues, o sea, ya prácticamente la posibilidad de que te embaraces disminuye a una posibilidad muy grande. Entonces, esto implica, de alguna manera, pues que lo tienes que ver, y esto yo lo puedo ver como médico especialista en una historia clínica. O sea, ya si tú acudes a mi consultorio y hago tu historial clínico y te digo, a ver, Laura, es que tienes estos factores de riesgo, aguas. Tenemos que considerar esto y esto y esto y esto, sobre todo si te piensas embarazar. Entonces, esas son las situaciones que en las consultas se tienen que ver. No nada más es pensar, como te decía, en el médico ginecólogo para que me haga el Papá Nicolau. Porque la gente cree que el Papá Nicolau te hace el diagnóstico de todo. O sea, hay ocasiones que van las pacientes y les dice, ¿sabes qué? Te hicimos un ultrasonido y tienes miomas. Oye, pero pues si cada 6 meses voy a hacerme el Papá Nicolau, ¿por qué el Papá Nicolau en el Papá Nicolau no sale? Pues porque en el Papá Nicolau No sale todo. Los miomas. Entonces son situaciones que de repente también tenemos en la cabeza. Te haces el Papá Nicolau y a veces ni siquiera vas con el ginecólogo, vas al laboratorio que te vende barato el Papá Nicolau y dice, salió normal, señora. Ah, muy bien. Oiga, doctor, es que yo cada 6 meses en el laboratorio me lo hago. No, pues no, es que el Papá Nicolau no te va a decir eso. Oye, Doc, y hablando ahora un poquito en el tema de los hombres, porque ahorita hemos abundado muchísimo en el tema de las mujeres, pero yo también quiero dejar claro cuáles serían los temas que hay que verificar también en los caballeros, en la pareja, para decir, pues está habiendo un problema de infertilidad, porque antes nada más el tema de la fertilidad se cargaba a las mujeres, ahora es de los dos. En promedio, el 40% de las causas por las cuales no se embaraza una pareja son por la mujer, y el otro 40% es por el hombre, porque hay algún problema en la calidad seminal. Un 10% es porque los dos tienen problemas y un 10% no se llega a saber cuál es la causa por la cual no se embaraza. Entonces, partiendo de esto y yendo a esta pregunta que tú me estás haciendo, el hombre es responsable de este proceso. Por eso siempre cuando van a consulta, una de las cosas que nosotros pedimos en la primera vez es decir, necesitamos que acuda tu pareja para poder interrogarlo también. ¿Por qué? Porque si nada más acude la mujer, pues pierdes tiempo. O sea, a veces la mandan por delante y le dicen, no, sí, vete a checar y ya, si tú no sabes nada, tú ya voy y me hago yo estudios, ¿no? Entonces, hay que considerar esto. En el hombre, ¿qué es lo más común? Pues el varicocele, que son las varices en los testículos, el haber tenido paperas, el haber tenido una corrección de una hernia inguinal, también esto puede implicar problemas. O haber estado expuesto a algún medicamento de manera crónica que pudiera haber afectado la calidad seminal. Entonces, esto obviamente pues nosotros lo tenemos que considerar, lo tenemos que analizar y lo tienes que individualizar en cada paciente. Por eso es que es importante que acuda tanto el hombre como la mujer. Y sobre todo, algo que es muy importante concluir con esta parte es, no estamos buscando un culpable. Claro. Al final, los médicos en reproducción no somos jueces, ni somos ministerios públicos, ni policías. O sea, somos médicos, tienen un problema de fertilidad. Hay que ver quién tiene el problema y hay que resolverlo. Hoy la ventaja es que se pueden resolver hasta el 98% de las causas que están generando que no te puedas embarazar. Solo hay que acudir a tiempo. Ahí nos lo estás diciendo, Doc, 98% de los casos se pueden solucionar. O sea, las probabilidades son altas, nada más hay que tomar los caminos correctos, ¿no? Correcto. Sería de primera instancia el médico ginecólogo y de ahí nos tenemos que derivar entonces un médico de fertilidad. A ver, no quiere decir que a la primera te vayas a embarazar en todos los casos, pero sí, si encuentras cuál es el problema, hasta el 98% de las causas se pueden resolver. Mi Doc, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos esta información. Tendremos que tocar en otra ocasión temas ya más en específico de lo que es un in vitro, claro, sí, y de lo que son todas estas soluciones que hay en específico, pero creo que el día de hoy nos quedamos con esto, con esta información que nos ayuda a detectar cuáles serían ¿cómo se les dice ahora? Los red flags para decir, exacto, tengo que ir a buscar un especialista en fertilidad para poder lograr
el tener hijos, el cumplir con este sueño de pareja, con este sueño personal, pero hay que buscar a los especialistas y tener información a la mano. Sí, por supuesto. Yo creo que al final es dejar la información y bueno, pues si tienen alguna duda, obviamente pues nos pueden preguntar, ¿no? Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Es un gusto. Gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio, una vez más donde les compartimos información que sabemos que nos interesa a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.